Buenos días, buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos están escuchando hoy. Mi nombre es Walter, me encuentro aquí con Mi nombre es de Vaso Guy, pero me pueden decir Vaso, mucho gusto. y con Mi nombre es Derek, mucho gusto. y hoy les traemos a ustedes un podcast sobre Komi-san. Esperemos que lo disfruten. Vamos a hablar de Komi-san. Sí, de Komi-san. Komi siquiera habla. Sí, eso es un dato importante ese. Komi-san, ¿no? Bueno, los oyentes ya podrán ver que Komi-san tiene una pequeña peculiaridad. Bueno, sí, dependiendo de quién lo lea, cómo lo leas o de dónde veas, Komi-san wa komisho desu, o Komi-san no puede comunicarse en español, va justamente de eso, de una piba que no sabe comunicarse. Se da a entender que la pobre tiene una especie de trastorno de comunicación que no le permite expresarse hacia los demás, por más de que tenga el estatus de chica popular, lo cual es gracioso. Komi es justamente una tipa que es preciosa, bellísima, es prácticamente la reina de su curso. La diosa. Claro, y eso es lo que tal vez justamente dificulta el hecho de que la gente pueda acercarse a hablar con ella, porque ella literalmente no puede articular palabras con absolutamente nadie. Se puso un status quo que ni ella conocía. Exactamente. Bueno, empezamos primero con la historia, el manga y futuramente el anime. Va a contar la historia de Komi-san junto con Tadano, que Tadano tiene una peculiaridad. Ahora damos apertura a lo que vendrían a ser los personajes principales de la historia. Bueno, empezando por Tadano. Bueno, Tadano Hito Hito. Es importante que hablemos justamente, esto creo que lo había comentado antes, de que todos los personajes en esta historia tienen justamente un juego de palabras en japonés. Komi Shouko es el nombre de la protagonista, que es la que ya vinimos haciendo la descripción. Komi Shouko significa que no puede comunicarse, literal es la traducción. Y el segundo protagonista, Tadano Hito Hito, es un pibe normal, en términos bien argentinos. Su nombre literalmente significa eso. Tadano intenta hacerse pasar justamente por un chico normal después de haberla sufrido en el secundario bajo. Y la meta que se pone él al principio de la historia es leer el ambiente para evitar problemas y no llamar la atención. Lo cual falla estrepitosamente porque lo primero que hace es conocer a la pobre Komi. Más adelante vamos a estar cubriendo lo que fue el pasado de Tadano. Mientras tanto, nos falta un personaje que es, si de por sí yo lo considero importante, Osana Najimi. Bueno, Osana Najimi, creo que antes de hablar de Osana tendríamos que empezar hablando de cómo viene la historia de Dante. El tema es, a ver, Komi no puede comunicarse, ese es el título. Pero la historia comienza justamente con Tadano como eje central que cuenta la historia, de que conoce a Komi en su primer día de escuela. Automáticamente Komi gana el estatus de la piba más popular de la escuela, y Tadano, por azares del destino, termina sentándose al lado de ella y termina convirtiéndose en la persona más odiada de su curso. ¿Cómo vas a sentarte al lado de Komi-san, basura? Claro, ese es el tema con Komi-san, que ella involuntariamente, al ser tan bella, todos reflejan y la creen como una diosa, como una persona La tienen en alta estima. en muy alta estima. Y da la casualidad de que cuando alguien trata de acercarse a ella no puede esbozar una palabra y no genera conversación con esas personas, y las personas más se admiran porque Las dicen... personas creen que no están a la altura. a la altura de poder hablar con ellos, por eso es que ella no les dirige la palabra. Sin embargo, lo que en realidad pasa es que la pobre tipa está tan muerta de miedo y de ansiedad que no sabe qué decir. La cuestión es que Tadano es la única persona que logra darse cuenta de lo que está pasando. Termina descifrando de que Komi tiene un problema de comunicación, y entre una cosa y la otra ambos terminan entablando una conversación muy entrecomilladamente que da justamente paso a una de las mejores escenas, en uno de los mejores paneles que tiene el manga, de ellos escribiendo en un pizarrón. Las cosas que les molestaban. Claro, lo que había pasado en su día, simplemente charlaban lo que les pasaba. A lo que Tadano le pregunta a Komi si ella tenía un sueño, y ella le dice que quiero tener 100 amigos. No te ríes. Entonces Tadano le dice: yo voy a ser tu primer amigo y te voy a ayudar a hacer los otros 99, 99, que es lo que da justamente el pase al resto de la historia, donde Ahí vamos a cuando empezar a conocer el resto de los personajes.
Tadano se da cuenta que fue muy osado, que dijo, no, disculpa, pará, si querés soy tu amigo, ¿no? O sea, yo me mandé, pero ya depende de vos. Bueno, Demostrando que él también la tenía, no solo en alta estima, sino que no se consideraba lo suficiente, valga la redundancia, para poder hablar con ella. claro, eso es algo que él remarca mucho en los primeros capítulos, en los primeros 40 capítulos del manga, y es que él siempre se considera a sí mismo una persona normal, común y corriente que no destaca. Y alrededor de él hay muchas personas que suelen destacar por X motivos. Y demasiado. Y demasiado. Y entre más, la que más destaca es Komi precisamente, porque como ya planteamos, sin quererlo, es como la diosa del instituto. De ahí se empiezan a presentar varios personajes, cada uno con su distintiva singularidad. También un chiste en su propio Claro, nombre. todos, como bien decíamos, todos tienen un chiste. Bueno, el personaje que comentaba Derek hace rato era acerca de Osana Najimi. Que de acá en adelante nos referiremos únicamente como Najimi porque no me voy a poner a explicar la parte de su género. Najimi. Es Najimi. El amigo de la infancia de Tadano. De hecho, es el amigo de la infancia de todos los otros personajes también. Todos conocen a Najimi. Pero da la casualidad de que es la única persona con la que Komi no ha podido... Es la única persona con la que se ha cruzado con Komi y no ha podido hacerse amigo de ella. Literalmente, Najimi es el opuesto contrario a Komi. Él tiene prácticamente 1.000.000 de amigos y la única persona con la que ha fallado fue justamente con Komi. Da la casualidad que es la primera persona que va a intentar hacerse amiga Komi. Y después de que la Reme lo va a lograr, justamente. Y Najimi justamente va a ser también una parte importante, como decía Derek, porque ella va a dar las sugerencias de qué personas pueden ser potenciales amigas de Komi o potenciales amigos de Komi. Otro punto importante de Najimi en la historia es que sirve de nexo o unión entre Komi y otros personajes. Eso es bastante importante en el aporte para la meta de Komi de poder cumplir los 100 amigos, ya que Najimi siempre está rodeado de distintos personajes. Es la naturaleza extrovertida de Najimi lo que le va a permitir a Komi adentrarse en el mundo de los 100 amigos. Pero dejando de lado a Najimi, Komi también se anima a conocer otras personas, como la de la biblioteca. Sí, Himiko Agari, justamente eso estaba pensando. Como para intentar hablar de la mayoría de las personas que vamos a conocer seguramente en la primera temporada del anime, Himiko Agari es una persona que también es bastante similar a Komi en términos de ansiedad social. También le da pánico escénico, no puede hablar al frente de las personas. Pues sabe expresarse muchísimo mejor que Komi, pero le sale también horrible. Eventualmente se vuelve amiga también de Komi, pero es una relación rara porque es como que ella se pone como que no puedo ser tu amiga, pero si quieres puedo ser tu perro. Es una tipa considerablemente rara, pero no es nada nuevo para lo que vamos a seguir viendo en el arrojaba su humanidad a los días. ¿Quién más? Me está faltando, bueno, Yamai Ren, pobrecito las personas. Vamos a tener que hablar de ella. Sí, vamos a tener que hablar de ella. Yamai Ren es la fanática número 1 de Komi en el sentido de que está literalmente enamorada. Obsesionada. Obsesionada tal vez sea Obsesionada sería la palabra más acertada a la cuestión. Que prácticamente no... yo creo que esto sería un pequeño spoiler para la gente que vaya a ver el anime, pero porque ocurre en los primeros 20 capítulos, así que creo que no es nada. Yamai termina secuestrando a Tadano y llevándoselo a su departamento. Lo tenían encerrado. Porque decía que el tipo no merecía estar al lado de Komi. Literal, que la única persona que tendría que estar al lado de ella sería justamente Yamai. Pasan cosas, terminan rescatando a Tadano y por alguna loca razón le dicen: está todo bien, seamos amigos. Eso es algo muy... Claro, un punto fuerte bastante en la obra. Komi le aclara, vos no podés elegir quién puede ser mis amigos porque eso ya depende de mí. Bueno, hagamos algo y sí, no larguemos spoilers. Si alguien está escuchando esto, prácticamente va a ¿Cuántos querer... años tiene el manga? Ya no creo que se considere. Claro. Bueno, de hecho, por eso digo, a ver, todo esto que estoy contando cómodamente se encuentra en el primer volumen del coso, del manga.
Volumen 1, que contiene volumen 1 y 2, actualmente disponible en Argentina por Ibrea. Ibrea no me está pagando esto, pero bueno. Ojalá nos pagara. Escuchanos Ibrea, por favor. Vamos, Roberto. Todo eso lo pueden encontrar en el primer tomo del manga. Pero bueno, también lo van a ver en el anime de vuelta. Este manga tiene ya 6 años, 2010, no, 5 años, 2016. Actualmente, ¿cuántos capítulos tiene? Aproximadamente 316, 317, no estaría seguro. Tiembla One Piece, no mentira. Así que ya saben, a partir de aquí vamos a empezar con los spoilers, así que más allá de todo eso tiene una linda historia que seguir. si quieren seguir escuchando, escúchenos, se lo agradecemos, pero a partir de aquí ya empezamos con los spoilers. La obra es muy buena, no le spoileamos ni siquiera el primer tomo porque es bastante largo, así que bueno, para los que quieran seguir, empecemos. Okay. Puntos fuertes en la historia. Los personajes venden muchísimo la historia. Empezás entrando por Komi y eventualmente terminas encontrando un personaje que querés muchísimo. De hecho, dos de mis personajes favoritos son justamente personajes que se introducen bastante después en la historia, siendo estos Naruse-kun, no me voy a acordar el nombre completo de Naruse, que es el narcisista del curso. Su mismo nombre lo dice. Literal se cree un Adonis completo. Se cree un dios entre los dioses y... una estatua. Pero... una escultura. Nadie le hace ni la hora, así que es solamente él viviendo en su imaginación. Eventualmente... Claro, sería como lo que es Komi, pero en su mente. Claro, ¿no? Básicamente es una Komi, pero que se la cree él solo que es una Komi. Pero... el tipo es re buena gente, se preocupa por las personas a su alrededor y eventualmente termina... Es demasiado orgulloso para decirlo y por eso utiliza esa fachada de narcisista. Esa facha tiene bastantes debilidades. Eventualmente se vuelve también del grupo principal de amigos de Komi, especialmente de Tadano, junto con un par de personajes más. Y otro personaje que me gusta mucho es Ase-san, Fubuki creo que era el nombre de Ase, que es una tipa que se la pasa transpirando todo el tiempo. Su nombre significa sudar. Que literalmente está todo el tiempo pensando que nadie quiere acercarse a ella porque transpira demasiado. Por lo contrario. Tiene la autoestima por el suelo justamente y eventualmente termina haciéndose también amiga de Komi porque... A ver, no va a ser una sorpresa para nadie, pero este manga va acerca de Komi haciéndose amiga de la mayor cantidad de personas que pueda. Exacto, la idea es esa. La meta de Komi, recuerden, eran 100 amigos. Entrando un poco más en la historia, en algunos acontecimientos importantes, la participación de diferentes personajes o la inclusión de diferentes personajes hacen que Komi vaya avanzando también y que el manga también vaya avanzando. Que si bien son muchísimos personajes, pero lo que más destacan, aparte de Yamai y su grupo, ¿cómo se llama el que parece ninja? Todo el tiempo el grupito de los 3 losers del grupo, del curso. No me sé los nombres, lo único que sé es que hay uno que parece un ninja y ya está. Claro, es el que más destaca, porque normalmente parece un niño. Sí, ese grupete, el grupito de amigas de Yamai, en los primeros episodios, por lo menos en los primeros tomos del manga, se juntan muchísimo con Komi. Komi eventualmente va a terminar haciéndose más amigos. Ahora los pocos que se me vienen a la mente son Nakanaka, que es básicamente una chunibyo, la tipa que está en la edad del pavo aún estando en el secundario. ¿Podrías explicar un poco eso para la gente que no entiende? Bueno, chunibyo es un tipo que se... Un término japonés para referirse a la persona que no sale de la realidad. Claro, es un tipo que se cree que es protagonista de manga, que piensa que tiene poderes especiales, que cree en la magia y todas esas cosas. Nakanaka es esta clase de personaje justamente. Un parche en el ojo. Tiene un parche en el ojo, tiene una venda en la mano diciendo que tiene una llama oscura, cosas por el estilo. Que tiene que contener. Se hace amiga de Komi muy a su modo, diciéndole que tenía una deuda que pagarle a ella de otra vida, así que iba a protegerla para siempre. Nakanaka es la persona que prefiere pasar su tiempo jugando a videojuegos a socializar. Sin embargo, el juntarse con Komi la va a hacer que se abra a socializar, llegando al punto de hacerse buena amiga de Yamai, aunque esta diga lo contrario. Precisamente en una parte del manga, que es cuando ellas dos se conocen, creo que es la primera vez que Komi va a la casa de alguien. Sí, y es la primera vez que alguien va a su casa.
Sí, es la vez que se juntan a jugar justamente videojuegos con, ¿no? Con Nakanaka. Sí, porque después entra Najimi y Najimi Tadano, y Tadano, claro. precisamente porque Se ponen a Nakanaka jugar también. Smash Bros. Sí, 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 me acuerdo. Claro. Para que no nos vaya a demandar Nintendo. Bueno, No. una copia muy similar a un juego de pelea que no es juego de pelea, depende de quién lo vea. Se parece uno a un tal Smash, pero no se preocupe. Bueno, ¿qué otro personaje? Bueno, Onehime es un personaje, Onehime Nene creo que era el nombre de este personaje. Es una tipa que funciona como el típico personaje que funciona como hermana mayor. Se preocupa por todo el mundo e intenta justamente ayudar a los demás. Onemine. ¿Onemine era? Onemine. Onemine Nene. Literalmente hermana mayor. Que es la primera que se va a dar cuenta acerca de los sentimientos de Komi. Esa es otra parte importante que me he olvidado. Bueno, Eso quería decir. Komi en el primer episodio se enamora de Tadano. Ni más ni menos. No creo. Pues, yo creo que sí. Yo creo que podría Se abrió una discutirte eso. ventana hacia los El sentimientos. primer episodio es más bien algo así como final del capítulo 6, creo. Re con el machete a mano, con el manga. Está bien. Gracias, Ibrea. No, ¿por qué decís, Walter, esto de que no crees que pase? Porque es bastante obvio que empiezan a generarse sentimientos por él. No, es de que se generan sentimientos. Capaz que no tan Sí, rápido, sí, sino sí, un sí. sentimiento de amistad fuerte. Claro, exacto, eso es. No digo sentimientos amorosos, pero se notó como hay una página, un panel bastante lindo, además de decir, donde está Tadano y Onemine. Cuando Y- tiene la escena de celos, sí. Y cuando Komi está ahí con la mirada normalmente penetrante que tiene, que todo el mundo dice Los ojitos. que tiene una mirada muy fuerte, en ese capítulo se demostró que sí la tiene y que era posta. Porque normalmente siempre era una perspectiva muy comedia, pero en ese panel no, ya no. Pero se genera esa tensión y uno dice, ah, mira vos, estás celosa. Sí, Y- que ahí es cuando uno se da cuenta de los sentimientos de Komi se está dando. Pero Otra yo no... cosa que también se puede cubrir. Uno tiene un mejor amigo. Y admítanlo, sienten celos cuando hablan con otra persona. También puede ser visto desde ese punto, creo yo. Pasa, sí, pero... Sí, depende de la relación también, pero en el lado de Komi puede ser más entendible porque es su primer amigo. Sí, eso Y sí, piensa que eso la puede sí. cambiar por otra. Exacto. Puede hartar de la ansiedad de cómic. Por eso yo no pienso que son celos de un amor. afecto amoroso, sino más bien un afecto de amistad. Porque, sinceramente, haciendo un repaso mental, no sé en qué capítulo Komi demuestra algo de celos o interés amoroso. ¿A partir de qué capítulo Yo se ve? creo que se puede ver bastante en la mayoría de capítulos, por ejemplo, cuando Komi obtiene su celular, por ejemplo, en los primeros episodios también, ella quiere tener el primer número de celular que quiere agendar es el de Tadano, pero Tadano no la cacha, así que Sí. termina pidiéndole a Najimi y a Gary Que les dé su que número. le anoten su número de teléfono En un una hoja de papel. porque quiere que justamente esto, y es como que ya se da a entender de que Komi tiene fuertes sentimientos por Tadano. Tadano simplemente no lo demuestra, de hecho lo va a negar por la mayor parte del manga, pero también le pasan cosas con Komi. ¿Por qué digo la parte de que con Onehime es mucho más obvio? Porque el mismo capítulo en el que Onemine, le vivo errando, en el que se introduce Onemine en el manga, al final de eso, Onemine le dice a Komi, perdón por interrumpirlos a ustedes dos, voy a estarte apoyando para que se te dé. Y Sí. Komi la mira, ¿Qué se pone roja y se va a la mía. Sale corriendo muy feo. Otra cosa que me gustaría recordar, retrocedamos un poco. ¿Qué cosa, Derek? Que recuerdo, volviendo con el amigo de la infancia, él intentaba hacer que Komi sea más valiente mandándola a hacer compras o simplemente se aprovechara de ella, que no le puede decir que no, y la pobre volvió llorando después, Ah, sí, pobrecito. o le traía cualquier cosa, Pero eso que viene a cuento. que fue una de las formas del avance de la personalidad de Komi.
Bueno, sí, eso es cierto. Bueno, ese es el tema con cómics. Aunque también tenemos que decir que el poder del guión también hizo que el tipo que le atendió le diera cualquier cosa que está bien, no era nada que ver, pero Comi sin esbozar palabras, el tipo ya le vendió algo. Y no es la primera vez que pasa, porque cuando van a comer ramen también pasa lo mismo. También pasa exactamente lo mismo, sí. Eso es, el tema con Comi es que es muy proactiva o es muy... bonachona. No sabría cómo explicarlo. Le pone iniciativa a hacer las cosas, pero la misma ansiedad es la que justamente le genera de que cuando al fin está ahí al frente para hacer lo que tiene que hacer, le gana la ansiedad y no puede hacerlo. Es lo que la come por dentro, básicamente, a Comi. Y sale corriendo y llorando. No sé qué más hablar de esta parte del punto. Hay muchos Avancemos. Personajes para hablar de esto. El tema de Komi-san es que es una cantidad excesiva de personajes y todos tienen sus pequeños aportes. Sí, sí. Cometani, por ejemplo, es el que te explica la situación que está pasando en ese momento con un comentario, Cometani. Y el favorito me gustaría avanzar un poquito más en la historia y tocar algunos puntos, como puede ser el viaje escolar, cuando viajan a, ¿cómo se llama? ¿El viaje a Kioto, decís vos, o el viaje a Nueva York? Que tendríamos que... No, el viaje a Kioto creo que. Bien, el viaje a Kioto, bien. Si nos vamos al viaje a Nueva York ya estaremos tocando el endgame. El viaje a Kioto fue la primera vez que Comic conoce a dos personas completamente ajenas del grupo de amigos. De hecho, son dos de los personajes más interesantes que considero que tiene el manga, porque son los únicos dos personajes que no tienen juegos de palabras en sus nombres, que denota justamente la poca importancia que se supone que tendrían estos personajes para lo que vendría siendo la trama. Pero son dos de los personajes que chistosamente se vuelven súper amigos del cómic, que no me voy a acordar ahora los nombres, así de malo soy. Eran muchos nombres, pero recordar. Es la piba del shogi, le digo yo, la piba del shogi, que es una jugadora profesional de shogi, y la piba de los yoyos, porque resulta que secretamente es fanática de los yoyos y se pone una máscara para jugar con los yoyos y hacer presentaciones. Es genial el personaje ese. ¿Qué querías hablar específicamente de ese viaje? No, precisamente eso lo que decías vos. Y bueno, si tenemos que ir a otro viaje, el viaje de esquí, cuando se van a la montaña a esquiar. Sí, sí. Pero antes de hacer ese viaje hay que hacer una introducción de un personaje que rompió el manga casi a la mitad. Por lo menos yo lo viví así. Vos sabés que el personaje del que estamos por hablar volvió loco a un artista de Twitter porque la odia a este personaje, la odia de una manera que no tenés idea, la llama el monstruo de chocolate porque dice que arruinó la trama o arruinó la estética del manga con su introducción. Me parece, bueno, odiadores hay en todos lados. Haters. Haters gonna hate. Estamos hablando justamente de Manbaggy. Rumiko Manbaggy era. ¿Cómo la...? Por eso lo recuerdo, pobrecito. Rumiko Manbaggy es un personaje que va a introducirse recién durante el segundo año de escuela de Komi de Tadano. Afortunadamente van a cambiar de curso y van a estar juntos, pero la mayoría de los amigos que Komi había hecho van a estar casi todos en cursos distintos. Entre ellos ya voy. Ese es un punto importante porque se siente, por lo menos en la obra, haciendo una retrospectiva, como un reseteo. Sí. Porque Komi pasa de año, se añade un nuevo desafío, nuevos personajes para ser amigos, y los que quedaron en años anteriores quedan un poco relegados de la obra y aparecen posteriormente en algunos que otros se da capítulos. A otros nuevos personajes. Exactamente, y me pareció bastante curioso porque actualmente el manga le ha dado más importancia a esos nuevos personajes que a los que ya tenía. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a hablar más adelante. Así que prosigamos con Manbaggy. Manbaggy se nos presenta como la típica chica gal japonesa, con bronceado, maquillaje excesivo y un peinado bastante llamativo, que no sabe tampoco cómo encajar ya que es un nuevo curso. Según ella, tenía otras chicas gal que eran amigas de ella y se supone para ella también una nueva entrada a conocer gente nueva. Sin embargo, la introducción de Manbaggy se nos viene con el pie izquierdo. Sí, como contaba Derek justamente, Manbaggy no
no se le da esto de comunicarse porque es como que maneja todo un lenguaje legal, su aspecto es aterrador para la persona normal. ¿Podríamos explicar un poco el aspecto? El aspecto es el de Gyaru o de Gal, dependiendo de cómo lo conozcas. Le pido a cualquier persona que nos esté escuchando ahora que abra una ventana, busque Gyaru y va a darse cuenta del aspecto que tiene. Es un aspecto muy chocante para lo que es la cultura japonesa porque Trata de emular el estilo de joven americano. claro, se contrapone demasiado cómo se ve el típico adolescente japonés y intenta emular a las típicas chicas californianas, las típicas chicas de Beverly Hills, todas bronceadas, todas rubias, y llama muchísimo la atención. Y Manbaghi se la presenta de la peor manera posible en el sentido de que es súper bombástico, súper chocante cómo se ve. Super gal. Sí. Eso es algo curioso que me pasó a mí, que a medida que vayamos hablando sobre ella, porque es un personaje importante en la obra, yo cuando la vi, ya teniendo en cuenta que me había encariñado con personajes secundarios anteriores, que me la introduzcan me disgustó bastante. Yo estaba como, what the fuck, ¿quién es ella? ¿Qué hace aquí? Y ese aspecto también te da la sensación de decir, che, mira, es un personaje nuevo, toma, ojalá te encariñes. Trágatelo como quieras. Claro, o sea, está acá y le vamos a dar protagonismo si te agrada bien y si no, también, joder. Pero ahí está el personaje. Pero ahí está el personaje y... Ya depende de vos. Exactamente. Sí, yo considero que es el personaje que tiene tal vez el punto de choque más fuerte para las personas que veníamos leyendo el manga desde el principio, porque es muy chocante. Todos los personajes en este manga tienen personalidades bastante fuertes o un carácter que te hace justamente apreciarlo. Es como fuerte, pero no molesta, en el sentido de que ya en cierto punto te das cuenta de que todos los personajes en este manga son únicos, los reconoces en el acto, no importa si no te acuerdas del nombre, vos decís, por ejemplo, la chica caballero. Yo siempre hablo acerca de una chica caballero que es de los primeros personajes que aparecen en el manga. Tiene puesta armadura. 2 o 3 veces habrá aparecido directamente y solamente yo creo que la recuerdo. Yo no me acordaba. Por ejemplo, ¿ves? Pero Rumiko es justamente especial porque es la que más fuerte pega, es la que más desagrado genera tanto en el lector como en las personas que la conocen. Yo pensé que iba a ser el antagonista. Pero justamente se convierte en un personaje con el que uno termina encariñándose porque es literalmente Komi. Le pasan las mismas cosas que a Komi. Tiene miedo de estar sola, no puede hacer amigos, está en una situación bastante complicada donde no tiene con quién relacionarse. En una nueva etapa. Y no sabe qué está haciendo mal porque ella solamente sabe ser gal y como se juntaba con un grupete de gals, entonces no le parecía nada raro su forma de verse o de vestirse, hasta que literalmente le tienen que explicar. Tal vez si no te maquillaras tanto no pegaría tanto tu aspecto, no causaría daría tanto miedo. impacto. Y el que le dice eso precisamente es Tadano. Sí, precisamente. Que acá es también donde se forma ya el conflicto, por lo menos más largo de toda la obra, que el conflicto interno no lo ves a ciencia cierta, pero lo vas descubriendo a raíz de los capítulos que van pasando. Y es que a raíz de que Tadano sea bueno con ella y la abra, porque precisamente le decía que el maquillaje no era necesario porque ella era especial o... Se ve bien tal cual como era ella. Exactamente. Esto genera que Manbaghi tenga una atracción hacia Tadano que se vaya a dar progresivamente, que ella no se va a dar cuenta de un segundo a otro, pero que esto genera un punto bastante importante en la obra, y es que la obra va mutando, la historia va cambiando y partimos con una premisa de 100 amigos, que son las metas, a un triángulo amoroso. A un triángulo amoroso. Es justamente tal vez la parte que más desagrada a la gente y tal vez mucha gente ha dropeado este manga justamente porque la trama se vuelve muy larga alrededor del romance. ¿Qué pasa? El autor empieza a darle muchísima más importancia a la relación justamente que va ocurriendo entre Tadano, Komi y Rumiko, porque Rumiko se presenta muy importante en el sentido de que es la que más empatiza con Komi. Komi es como que se genera justamente ese vínculo de amistad sumamente fuerte que no ocurre con la gran mayoría de los personajes. Muchos de los personajes que vamos a ver se vuelven amigos de Komi, la requieren, la cuidan, pero
Rumiko es como que un punto y aparte. Se convierte, creo que, no sé si lo dice en algún punto del manga, pero pasa a ser la mejor amiga de Komi. Es literal la mejor amiga que tiene Komi. Literal. Se encarga de volverse ella su mejor amiga para pagarle esta deuda de no dejarla sola en su segundo año, de no sufrir esa soledad que a más de uno le habrá pasado, de no haber tenido un No amigo. encajar. No encajar. No encajar. Todos siempre buscan encajar en algún punto de sus vidas, en la escuela, en la vida. Y es justamente lo que se trata de explicar acá. No importa lo que te guste, no importa cómo te vistas, pero si quieres encajar, tenés que adaptarte. Tenés que abrirte, tenés que ser vos y, a ver, vas a encontrar bichos raros en la vida, pero no nadie es mala persona, no todos son malas personas o no. No es necesario que finjas ser algo que no sos o que no te gusta. Exactamente. Rumiko justamente entra muy fuerte en ese sentido y yo creo que es justamente la parte por la que tiene una cantidad de fans enorme este personaje, porque es muy buen personaje, es una tipa que de hecho no tan solo se termina volviendo una amiga bastante importante para Komi, sino que es una tipa que también acompaña muchísimo en el crecimiento del personaje de Komi. Komi eventualmente se vuelve justamente mucho más asertiva, se anima a más cosas y demás, justamente tanto por Tadano como por lo que es Rumiko como personaje. Es muy interesante hablar de todo lo que es este arco del manga, porque si bien enfatiza mucho en el tema del romance, no lo voy a negar, pero es la parte donde más crecimiento del personaje notas tanto en Tadano como Komi y a su vez Rumiko. Muchos otros personajes también tienen su evolución, pero es los que más considero. De hecho, justamente Rumiko termina reemplazando a Najimi en la gran parte de la segunda parte del manga, porque Najimi ya no se presenta tanto, no es tan necesaria la introducción de Najimi, porque es como que las mecánicas, diría yo, o de última las interacciones en lo que es el grupete principal de personajes, se vuelve mucho más fuerte, es mucho más interesante ver lo que pasa alrededor de los amigos de Komi en segundo año, que más bien buscar más personajes para hacerse amigos. Ese es un punto también importante porque, como decimos, la obra partía de hacer 100 amigos, pero vos ya te encariñás con los personajes. Creo que hasta el mismo autor se encariñó con sus propios personajes y empezó a darles más importancia y desarrollo a esos personajes. A partir de ahí hacemos de lado lo que es la premisa de los 100 amigos y nos vamos a con quién se va a quedar con quién. Eso es un punto bueno, importante, por eso enfatizamos en que la obra cambia. Ya no pasa a ser 100 amigos, sino pasa a ser una historia de amor. De un triángulo amoroso. De un triángulo amoroso y hay apariciones amorosas también de otros personajes que también tienen su desarrollo, menos dotado ahora, obviamente, pero lo que es este triángulo amoroso capta prácticamente 150, 160, hasta la actualidad del manga. Pero que primero nos lo dan como una presentación tanto de los nuevos personajes como de lo que es Manbagh, lo que va a la relación de Komi y de Tadano, hasta la obra de teatro del segundo año de secundaria, sí. Del festival escolar. Sí. También justamente es importante, porque veníamos hablando de justamente cuándo se desarrollan o no los sentimientos de Komi y de Tadano, pero eventualmente en el manga se termina confirmando, ciertos personajes terminan como que mostrando de que sí, pasan cosas por estos personajes, lo reafirman bastante, pero tanto Komi con toda su ansiedad como Tadano con su poca seguridad respecto a sí mismo, no logran y no iban a nunca concretar nada. Pero la introducción de Manbagh es justamente algo que termina haciendo que eventualmente ellos terminen juntos. O que por lo menos empiecen a aceptar los sentimientos que tienen uno al otro. Exacto, porque precisamente en una parte, en un capítulo del manga, Manbagh y Komi estaban hablando de quién se gustaban. Y Komi le dijo que era alguien muy bueno y Manbagh dijo prácticamente lo mismo. Una persona muy amable, que no ataca demasiado. Exactamente, y el punto de inflexión que tiene el manga, otro punto, tiene que ver precisamente también con Manbagh, que es cuando en una obra de teatro a Komi la ponen como una princesa. Sí, una princesa, y a Tadano creo que era el encargado de cuidar el jardín, no recuerdo muy bien, un paisano normal. Trabajador del castillo de la princesa.
Por un cuestiones de una cosa y la otra, Komi se suponía que tenía que decir que lo amaba al campesino. Eh, y prácticamente termina en una confesión. Fue tan natural lo que le dijo Komi a Tadano que todos se dieron cuenta, le pudieron leer la situación, incluyendo Mambagi, que la captó de inmediato, y fue ahí cuando da un giro de 180 grados muy fuerte en la historia, porque es Mambagi la que se da cuenta de los sentimientos de Komi hacia Tadano, siendo que ella, ahí también en ese momento se da... Ya ella, claro, estaba luchando por él, por Mambagi Tadano. ya estaba enamorada de Tadano y estaba intentando que él guste de ella, pero al chocarse con esto de que Komi, que ya hacía más de un año que conocía a Tadano y que es Komi, o sea, la persona que conozca a Komi se da cuenta de que no le podés ganar a Komi cuando se trata de... El manga se llama Komi. Ahí ya se da cuenta Rumiko de que ya la perdió. No hay chance. De que no hay chance. Y precisamente en esa parte del manga fue... Sin embargo, no quiso decir que Mambagi se haya rendido. Claro, exactamente. Eso ya que las dos llegan a un pacto. Vamos a ver quién de las dos logra enamorar a Tadano y lo vamos a aceptar en un juego limpio. Ese fue también otro punto importante porque Komi acepta que tiene sentimientos por Tadano y acepta que Mambagi tenga lo suyo. Y lejos de decirle, no, yo que llegué primera o quédatelo vos, decidieron conservar la amistad de ellas dos porque las dos son importantes una para la otra y más allá de lo que pase, Komi le deja en claro que ella tiene las mismas posibilidades que ella tiene para enamorar a Tadano, que eso es un punto muy importante porque estamos hablando de Komi, que también es una diosa, es hermosa y todo lo que era, y Mambagi no se sentía suficientemente hermosa como para competir, y Komi le dice, no, tú eres capaz de competir y es más, vamos a competir. Estamos al mismo nivel casi. Cada una va a tener su oportunidad y gane quien gane o elija quien elija él, todo va a ser aceptado de la forma más correcta, sin ningún enojo, sin ningún tipo de competencia o rencor prácticamente. Y ahí empieza lo que es una partida de ping pong donde Tadano era la pelotita. Sí, es justamente por esto que digo, Rumiko es sumamente importante para lo que es la trama de este manga, por lo menos la segunda parte, es justamente porque pasa a tomar el lugar de Najimi, que decíamos, justamente funciona como nexo, pero esta vez ya no funciona tanto como un nexo entre otras personas sino para que Komi y Tadano empiecen a aceptar los sentimientos que tienen el uno por el otro, que iba a tomar una eternidad si no ponía un personaje. Ya no es el alivio comédico que solía ser Najimi, ya es más seria la cosa. No sé, creo que eso resume bastante bien el tema del personaje de Mambagi. Bueno, a menos que quieras tocar algo más específico respecto a él, a ella, Walter. Yo diría que hablemos ya que dejemos el pie a la próxima vez cuando termine la obra, que será de acá a 6-7 años, terminar con el fin del ciclo de Mambagi, que sería ya cuando ella... La confesión. Llega un punto en el manga donde ellas dos están compitiendo, por así decirlo, para ver quién conquista primero a Tadano o quién se le confiesa primero, y todos sabemos, bueno, a Komi le cuesta hablar, imagínense, confesarse. Mambagi lo aprovecha, no maliciosamente, pero utiliza esa soltura y decide declarársele. Incluso se lo dice a Komi. En un momento que es en el viaje de Nueva York, quiso hacerlo pero no pudo. Así que se esperó hasta después del viaje a Nueva York y en la escuela... El Día de los Enamorados, creo. En el Día de los Enamorados. Sí, el segundo día de San Valentín en el manga, sí, precisamente. Se le decide confesar a Tadano y le dice que le gusta. Y acepta sus sentimientos, le dice, sí, no hay problema. Si vos estás bien conmigo... Pero justamente da la casualidad de que Rumiko es muy buena y eso es lo que le va a jugar justamente en contra, es demasiado buena. Ella se da cuenta que Tadano la aceptó solo por parecer amable, por ser amable. No creo que sea por ser amable. Es más porque Tadano pensaba de que él no merecía tener lo que él quería, en ese sentido. Por hacer feliz a los otros. Literalmente, si le dice, si estás feliz con alguien como yo, y Tadano no es un tipo más... Rumiko se le planta y le dice, esto es lo que vos querés. Y no era tanto lo que Tadano quería, se estaba conformando con algo porque no sabía si iba a poder tener lo que él quería. Al menos yo lo
lo aprecio de esa forma. No sé qué opinarás vos, Walter. Yo por lo menos cuando vi esa parte la estuve leyendo y llorando porque, retomando un poco, No, mamá. cuando Manbabi vio que Comi se le declaró en la obra de teatro, yo lloré y fue un cambio bastante brusco porque pasé de odiar el personaje a encariñarme muchísimo. Y esos últimos capítulos, que ya estaba prácticamente al día yo con el manga, me jodió bastante y fue la primera vez que un manga me hizo emocionar de esa forma. Y yo a esa confesión y la respuesta de Tadano la sentí Muy como vacía. que no vacía, sino que estaba aceptando porque ellas también pasaron momentos juntos ellos. Eh, yo, por lo menos yo en ese momento hacía retrospectiva de todos los momentos que pasaron juntos y digo, hacen buena pareja. Pero siempre está ese algo, esa ¿Qué piedrita tal en tu si... zapato que capaz que Tadano dijo, bueno, me quedo con ella porque es buena chica, le gusto. Ella precisamente no es que me guste, pero me agrada, me cae bien y puede darse. Pero está esa piedrita que es Komi y ahí es cuando ella, Manbabi, sabiendo los sentimientos de Komi, le replantea, ¿vos estás seguro de eso? ¿No hay alguien más para vos? Y ese también fue otro punto importante y ahí te das cuenta de la importancia de Manbabi en la obra, porque si no fuera por esa pregunta, por esa duda, Tadano iba a quedarse con ella y yo estaría contento, pero no. Esa revelación de ahí cuando se le revela a Tadano, que es lo que... Se confirman los sentimientos de Tadano hacia Komi, se refuerzan porque ya había Claro, algo, pero ahí los confirmamos con todo, con mucha fuerza. el tema con Tadano es que va a ser muy indeciso respecto a lo que él siente, porque va a siempre estar anteponiendo lo que le pasa a los demás antes de lo que le pasa a él. Ese es el gran pecado que comete Tadano y Komi, de que por estar intentando dejar que estén bien los demás, nunca van a ver el bienestar de ellos, siempre les va a costar más pensar en ellos mismos. Es difícil justamente para uno muchas veces tomar esta perspectiva egoísta de que prefiero estar primero bien yo antes que los demás. Eh, y Tadano justamente arriesga su propia felicidad para que Manbaki esté bien sin pensarle realmente tanto. Justamente considero que comparto el sentimiento con vos, Walter. Rumiko es importantísima para la trama del manga porque hace que se mueva la trama del romance que está ahí desde los primeros capítulos y no va a ningún lado. 150 episodios y no va a ningún lado. Es importantísimo Sí, hemos Para, atascado a los 30 y pico amigos, creo. para que se hagan una idea, el manga lleva 6 años publicándose 6 años, sí. y entre medio omitimos un par de cosas que ya lo vamos a hablar en los próximos puntos, pero la obra era tan larga y yo, que me la leí en 2 días, me quise imaginar y pegarme un tiro por las personas que estaban esperando un desarrollo más rápido porque sabían que la obra se iba a un lado del romance Che, no era de y amigos de esto, llegamos a un punto que decías así. no solo eso, sino que te das cuenta de que lo importante que es Man Babi para la obra, porque si no estuviera tardado más, que de por sí la obra es lenta, que eso es otra cosa, que la obra es muy lenta, pero ya tocaremos eso, sigamos. Eh, Algo que me gusta destacar fue en el momento que Tadano dice, perdón por no corresponder a tus sentimientos, solo soy un tipo normal, no destaco demasiado. ¿Quién podría gustar de alguien como yo? A lo que Manbagi le decía, oh, claro, ¿quién podría ser la única estúpida que le gusta un tipo así? Ah, claro, estás hablando con ella, le dice. Eso también fue muy... Gracioso. la verdad no se me ocurre qué más hablar de Manbagi porque hablamos bastante del tema de ella. Creo que Podemos empezar a hacer foco en lo que es ahora, que va bastante eh, bien la relación de... yo creo que tendríamos yo animaría más bien a la gente que se ponga a leer este manga si quieren saber más del resto de la historia Es largo, porque pero es hermosa la largo, historia. tal vez ya se hayan comido los 1000 spoilers, pero vale muchísimo la pena justamente ver esto. No sé qué opinarás vos al respecto, Walter. Pues ya saben, hemos hecho bastantes spoilers, pero hemos resaltado, Hemos spoileado una obra que tiene bastantes años. exactamente, Técnicamente no hay tiene cosas spoilers. que todavía ustedes no saben, momentos hermosos que Tienen que vivirlos. tienen que vivirlas O leerlos. o leerlas, porque incluso para que se animen van a faltar años, así que Sí, Todavía no concreto en una cita.
octubre va a ser la época donde vamos a ver justamente la adaptación animada ya, el anime de vuelta. Si no quieren leer el manga, vean la animación, va a ser igual de buena, se Va los a estar aseguro. súper resumida, seguro, como todo típico anime de varios capítulos, pero va a tener la misma calidad que el manga. Así que bueno, si les está gustando, por favor, léanlo. Bueno, ya no queremos extenderla tanto, pero para ir haciéndola un poquito más compacto todo, vamos a dividir el podcast por dos partes. Hasta acá ya escuchaste la primera parte. Si lo escuchaste todo, muchísimas gracias. La verdad, muchísimas gracias. Es difícil conversar mucho de este tema porque hay tanto para hablar. Pero es bueno conversar de algo que te gusta, por eso se extiende tanto y no nos quedamos hablando de nada. Como decimos, si se quedaron hasta acá, genial. Para la próxima parte vamos a estar hablando del relleno de la obra, del manga, porque es un punto bastante importante eso, porque es el motivo por el cual muchos fanáticos, me cuentan aquí, dejaron la serie. Yo considero que hay parte, o una gran parte del manga que es prácticamente relleno, que Toda obra tiene relleno, lo que vamos a debatir es si este es bueno o es malo. no sé si toda No obra. sé si Te lo toda puedo- obra tiene relleno. Yo te puedo dar el ejemplo del manga de Anjo-san, tiene 97 capítulos y yo ninguno lo sentí como relleno. Es cierto, hay muchos animes que no tienen, o mangas en este caso, que no tienen realmente muchos rellenos. Pero Komi-san tiene a veces tramas o muchas subtramas que no sabes por qué están. Y a ver, recordemos que es un manga mensual, digo, un manga semanal. Estás esperando todo el tiempo que la trama avance y últimamente ha sido una entrega de cada 15 días, o sea, bisemanal, una vez cada dos semanas. Y muchas veces te molesta que ocurran estas subtramas tan de golpe como por... Lo puede llegar a ser justamente, me acordaba que estábamos hablando de los padres de Komi. Los padres de Komi tienen toda una trama de capítulos de ellos dos siendo jóvenes, que ves cómo se conocen y demás. Son súper carismáticos los padres de Komi, no se los voy a quitar en lo absoluto, pero muchas veces la trama es como que aparece en momentos como que vos decís, no puedo esperar al siguiente capítulo a ver cómo el desenlace de este arco, y te clavan un capítulo de los padres de Komi. Exacto. Como Vos digo, esperas este y te salen con aquello. como yo recalco, porque yo, gracias a Dios, encontré este manga este año y yo me lo leí a los capítulos en 2 días. 305 capítulos en 2 días. Y no me puedo imaginar de nuevo a las personas que estuvieron leyendo el manga por años, y puedo entender ese hecho de que muchos lo dejen. Pero hablaré más en detalle esto en la siguiente parte. Además de eso vamos a tocar también el trastorno de comunicación que tiene Komi. Sí, sí. Y Que porque es un tema real. Que es un tema real, que lo sufren muchas personas, y la verdad que eso también te invita a buscar información de eso. Por lo menos yo, para armarme de este podcast, me busco información y es bastante interesante, pero van a descubrir todo esto en el siguiente capítulo. También vamos a hablar de la edición de Ivrea Argentina, que gracias a Dios publicó el manga, y bueno, las conclusiones de la Viene obra. argentinos, señores, como el mate y el dulce de leche. El mate. El dulce de leche también es argentino. El dulce de leche también es argentino, pero no viene al caso. Y después tendremos las conclusiones, que bueno, debatiremos si la obra es recomendable para cierto público o no, qué opina cada uno de la obra y qué espera de futuro, porque como decimos, la cosa tiene para rato todavía. Sí, hay bastante para hablar de lo que sería el futuro, sí. Se extiende bastante. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esperen la próxima parte, en algún momento la vamos a subir. No quisimos extenderlo demasiado, aunque reconozco y yo he escuchado muchísimos podcasts, muchísimos más largos, pero no queríamos extendernos demasiado. Quiero agradecerle de nuevo a Basa, sí, de Basa Guy. y a Derek, un gusto. por la participación de este podcast. Es la primera vez que lo hago, la verdad es que estaba bastante nervioso, pero estaba también bastante emocionado de poder hacerlo. Espero que lo hayan disfrutado y bueno,
muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo capítulo.